Hola, comenzamos con la cuarta y última mesa del V-Data Day 2022. Hoy hemos venido a conocer los resultados de la encuesta nacional de conductores de vehículos eléctricos que este año celebra su cuarta edición. Fue realizada en 2021 a 1.486 usuarios de vehículo eléctrico y nos va a dar las pistas de las tendencias que vamos a ver en los próximos años en el sector de la movilidad eléctrica. De nuevo agradecemos a nuestro patrocinador Reales Seguros por habernos apoyado un año más. Conmigo me acompañan Ignacio Guerrero, director tecnológico de Ampere Energy, Loren Teba, responsable de gestión, formación e implantación de cargadores de Orbis, y Juan Manuel Moya, vicepresidente de AV, la Asociación de Usuarios de Vehículo Eléctrico. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con algo muy sencillo, ya que nos vamos a dedicar a los cargadores, y es que España cuenta con 16.600 puntos de recarga públicos. Son datos de septiembre, del último septiembre, del barómetro de electromovilidad de ANFAC, de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Bien, esta cifra se aleja bastante del objetivo de 100.000 cargadores que fijó el Gobierno para este próximo 2023. ¿A qué puede deberse esto? ¿El plazo de ejecución era demasiado ambicioso, demasiado optimista? ¿Qué problemas puede haber detrás de esta realidad, Juanma? Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, agradecer a EV Insight la invitación y a Reales por el patrocinio. Yo creo que no es tan importante el número de puntos de recarga como la calidad de los puntos de recarga. Es decir, dónde están situados y qué potencia tienen. Esta mañana nos comentaba Rafael del Río que en Madrid, por ejemplo, hay 1.200 puntos de recarga. De los 1.200, aproximadamente 50 son puntos de alta potencia, que son los que se necesitan en carreteras. Y en España no sé cuántos puntos de alta potencia tendremos, 200, 300. Si esos 200, 300 están centralizados en Madrid, Barcelona y las grandes ciudades, de nada nos valen. Nos valen si están situados homogéneamente por las carreteras principales para que podamos viajar con los vehículos eléctricos. Porque los cargadores, básicamente, los usuarios los utilizamos en los viajes. Casi todo el mundo tiene cargador, que tiene un vehículo eléctrico, tiene cargador en casa, marca Orbis, por supuesto. Los utilizamos a diario cada vez que nos hace falta. Salimos de casa con el coche cargado y únicamente es en el viaje cuando necesitamos un punto de alta potencia. Entonces, no es tanto la cantidad como la calidad. De los 1.200, creo que sobre 250 se han puesto en los últimos 6 meses. ¿Por qué? Porque tenemos ahora la nueva legislación que nos obliga a los puntos de recarga a partir del día 1 de enero del 2023, obliga a las gasolineras, etcétera, etcétera. Entonces, se van a multiplicar por N, y seguramente Orbis y Ampere ahora lo podrán confirmar, se están multiplicando por N los números de puntos de recarga que se van a instalar en un plazo cortísimo. Efectivamente. Y una cuestión que estaba señalando y que me enlaza con la siguiente pregunta es, efectivamente, no es tanto el número de puntos de recarga que hay instalados, sino la localización, pero también la potencia que tienen, ¿no? Porque efectivamente muchos son carga lenta, los que hay en los centros comerciales, por ejemplo, o de 11 kilovatios también. Semirrápidos hay alguno, pero claro, tiene que haber rápidos. Habría que cambiar ahora todos esos que hay, o sea, aparte de instalar nuevos, sustituirlos por unos más potentes, los ya instalados también. Yo un poco respondo a las dos preguntas, si os parece bien. Y en cuanto a por qué no se han instalado los que había previstos, al final creo que vamos en buen camino, pero la burocracia, la legislación y la burocracia se asfixia a sí misma, ¿no? O sea, tenemos, por ponernos un ejemplo claro, unas subvenciones a usuarios para vehículos y para puntos de recarga,
pero luego las propias administraciones, que son las que se encargan de dar la subvención, no son capaces de gestionarla, ¿no? Y la subvención al usuario, si llega, que ponen 1000 trabas, llega un año y medio después que se ha adquirido o el vehículo o el punto de recarga, ¿no? Entonces, digo, y he empezado diciendo que vamos en el buen camino porque creo que se está flexibilizando, pero a día de hoy todavía tenemos demasiada burocracia y muchas veces duplicada, porque las subvenciones, por ejemplo, vienen a nivel europeo, estatal y luego autonómico, ¿no? Entonces hay como demasiado burocracia. Eso en cuanto al número, ¿no? En cuanto a la potencia o la calidad de los puntos de recarga, obviamente al tener más va a haber mejores puntos de recarga. La tecnología está subiendo, los puntos de recarga actualmente ya son más potentes en vía pública. Raro es que se instalen ya puntos de recarga de menos de 50 kilovatios en lo que denominamos electrolineras, que es lo que decíamos que necesitamos para viajar, ¿no? O para tener en los viajes. Otra cosa es que luego haya puntos de recarga en centros comerciales, no lo sé, en centros como en el que estamos, que son de potencia más baja porque, bueno, no es un viaje, sino es otro tipo de recarga, ¿no? Entonces va a convivir, se está instalando mucho por esas obligaciones que está habiendo, ¿no? Y vamos en el buen camino, pero vuelvo al inicio y con eso zanjo y paso a Ignacio la palabra. La burocracia se asfixia o nos asfixia a nosotros mismos, ¿no? Queremos incentivarlo, pero nos asfixiamos en papeleo y en burocracia, ¿no? Sí, efectivamente, eso que estás comentando de la burocracia es un tema que lleva tiempo comentándose. La lentitud con la que se conceden las licencias de los puntos de recarga, físicamente están instalados, pero no funcionan durante mucho tiempo porque no ha llegado la correspondiente licencia, ¿no? Y a eso también las pegas que ponen las distribuidoras, las compañías distribuidoras en los puntos, sobre todo de alta potencia, porque hay puntos que están instalados y tardan un año y medio en darle la licencia de darle corriente, por decirlo llanamente. Por decirlo llanamente, efectivamente. A mí me gustaría responder a la pregunta con otra pregunta, ¿cuánto cuesta un garaje en Madrid? Tener un garaje al mes, ¿no? O en Barcelona, o en Sevilla, o en Valencia, ¿no? En las grandes urbes de España. O sea, en Madrid, en Barcelona, en estas grandes urbes, que es por otro lado donde se concentran la mayor parte de los vehículos, hay una enorme necesidad de garaje y sabemos perfectamente que un vehículo eléctrico, hay una cosa que ya hemos comentado, ¿no? Que es que parece como que el vehículo eléctrico sale de casa siempre cargado. Bueno, eso es lo que debería ser, ¿no? Y eso es lo que espera un conductor de vehículo eléctrico, pero en las ciudades eso es muy difícil de conseguir, salvo que vivas en una unifamiliar. Y ya sabemos el modelo de vivienda que tenemos en este país. Entonces, si de verdad queremos ver una explosión en el vehículo eléctrico, en la adopción del vehículo eléctrico en España, tenemos que pensar que la carga no se da en el transcurso del viaje, sino que se da en origen y se da en destino. Y ahí es donde se produce la carga. Eso no significa que no necesitemos cargadores de alta potencia, todo lo contrario, significa que los necesitamos, especialmente en las grandes urbes. Especialmente. Porque el 60-70% de los habitantes de Madrid no tienen acceso a un garaje. Y sin embargo quieren un vehículo eléctrico, pero no tienen dónde cargarlo. Yo, por ejemplo, no tengo dónde cargar un vehículo eléctrico. Si quisiera comprarme uno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que irme a un punto de recarga de Endesa o de Iberdrola que hay diseminados, que sí, que a lo mejor lo tengo a 2 manzanas de mi casa, pero yo ahí no puedo dejar el coche durante toda la noche, me multan. Puedo dejarlo durante 2-3 horas. Tengo además que asegurarme que en la aplicación que esté disponible, a veces voy a cargarlo y no está especialmente no está disponible, hay un coche cargando porque no está correctamente. Cuando llego tengo que volver,
cuando me lo encuentro disponible tengo que dejar el coche cargando, irme y volver a la hora y media esperando que esté el coche cargado. Es decir, eso es realmente la barrera en la adopción, ¿no? Y lo que esperamos es que las gasolineras o en determinados puntos de Madrid, claves de Madrid, o sea, Atocha, o en Barcelona, Sants, determinados puntos clave de descanso, de paradas y demás, ahí sea donde se instalen estos puntos de carga rápida, para que los que queramos tener un vehículo eléctrico y no podamos por el tipo de ciudad en la que vivimos, pues podamos tenerla, sea posible, porque si no va a ser imposible. Y eso no lo van a arreglar los puntos de recarga en mitad de Soria, lamentablemente. No, efectivamente, tienen que ser también en las ciudades, porque entonces sí que se habrá cambiado el modelo a algo más parecido o algo parecido a lo que se hace actualmente con los vehículos de combustión. Nadie tiene una gasolinera en su casa, esto por descontado, pero sin embargo la tiene a 2 manzanas. Claro. Entonces, si hubiera más puntos de recarga rápidos, porque efectivamente yo creo que se han puesto lentos, pues no sé, supongo que por una cuestión económica o por una cuestión de adopción, porque hasta que no haya mercado, exacto. Es por eso economía decía lo de la y... sustitución, porque digo, bueno, ya que empezamos a ver un poquito más de adopción, eso efectivamente a ciudadanos, como puede ser tu caso, sería una barrera menos que... No, en mi caso, el 70% de los habitantes de Madrid, de Madrid Centro, o sea que... Totalmente. Ahora que estoy diciendo eso, me parece que el 80% de la gente que vive en Madrid capital, no tienen plaza de garaje. Pero de las estadísticas que nosotros manejamos desde AV, que somos unos 5.500 usuarios, más de 1.000 no tienen plaza de garaje propia. Y viven y conviven a diario con un vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los usuarios, es una estadística de la Comunidad Europea, no necesita hacer más de 50 kilómetros diarios. Si tú vas a un centro comercial, un IKEA, por decir una marca, tú llegas y mientras te das la vuelta por el famoso pasillo de IKEA hasta que encuentras la salida, estás 1 hora, hora y media cargando. En un punto de 22 kilovatios supone prácticamente la mitad de las baterías de los coches actuales. Y con eso tendrías para recorrer en una ciudad como Madrid a 50 kilómetros por hora o a 100 kilómetros por hora alrededor de 200 kilómetros. Entonces, efectivamente no hace falta puntos de carga rápida, salvo en casos puntuales. Los puntos que tenemos actualmente, de 11 de 22, son perfectamente utilizables porque la gente tiene que ir a comprar a un supermercado, tiene que ir a un centro comercial, tiene que ir... Y ahí pasa una cantidad de tiempo notable, en la que recarga el 50, el 60, el 75% de la batería, que es lo que vas a utilizar durante el resto de la semana. El modelo de transporte en las ciudades no siempre funciona llevándote el coche del punto A al punto B permanentemente. O sea, el modelo en las ciudades hay mucho transporte público, todo está mucho más cerca, no necesitas el coche para comprar el pan. Y sin embargo sí que necesitas el coche para tenerlo disponible, tenerlo cargado, y aunque solamente lo tengas que cargar una vez a la semana, aunque solo sea eso lo necesario, porque efectivamente nadie se compra un vehículo eléctrico hoy día para hacer 300 kilómetros al día, nadie. Habrá alguien que lo haga, pero se lo compran para hacer 50, 70, 100 kilómetros, para gastar un 30% de la batería, ¿no? Entonces efectivamente con una carga semanal es más que suficiente, pero esa carga tiene que ser fácil. Sí. Y si no es fácil, ahí vamos a tener una barrera, y solamente los más valientes, o los que estén dispuestos a lo que han dicho un poco los anteriores ponentes, ¿no? los más avezados, aquellos con un perfil quizá más ingeniero, más de probar nuevas tecnologías, sí, esos no van a tener problema en tener un vehículo eléctrico. Pero el fondo común, digamos, todos, el público general, no va a aceptar eso, salvo que sea muy fácil. Yo ponía un ejemplo yendo por supermercados, sin poner marcas, al que vamos en el día a día, ¿no? Dice, si yo tengo que cargar el coche una vez a la semana, en ese supermercado, que a lo mejor estoy 30 minutos, cargar el coche, ¿no? En ese momento. Sí que veo también que el futuro pasa por una carga más rápida que la carga en alterna para esos usuarios que hablaba Ignacio de que no tienen ese garaje para poder ellos cargar, ¿no? Ahí sí lo veo necesario, pues eso, te preocupas y cuando vas al súper dices, espera,
que voy a cargar mi coche ya para toda la semana, ¿no? Y para eso sí que la carga, bueno, pues mínimo 50 kilovatios en continua. La gente en Madrid se hará imprescindible. ¿Cuándo se va a implantar eso en esos supermercados? Eso lo veo más difícil porque la implantación es una implantación muy costosa y que a día de hoy no es rentable. Y dependiente de la potencia disponible. O sea, si hay un supermercado que dice, espera, voy a poner cargadores rápidos, la infraestructura es cara, ¿cuánto es el retorno de la inversión, ¿no? Nosotros que hemos trabajado siempre con eficiencia energética y queríamos implantar algo, es ¿cuánto voy a tardar en amortizarlo? ¿Cuánto se tarda en amortizar un punto de recarga rápido a día de hoy, ¿no? Todo irá bajando porque los puntos de recarga, el precio irá bajando y desgraciadamente creo que el de la energía irá subiendo o se quedará ya, que ya está bastante caro, ¿no? Antes nos comentaban que hasta 2025, luego ya parece que se suaviza la cosa. Sí, bueno, pues los expertos de antes hasta 2025, pero por eso, al final un poco para que un grupo de supermercados, el que sea, haga una implantación, lo tiene que ver rentable. A día de hoy, rentabilidad no. Y lo que hay en la ley de transición energética es para las electrolineras, de momento. Sí, punto de recarga rápido en ciudad, bueno, con el una Ayuntamiento de facturación Madrid muy elevada. sí que ha hecho cositas y tal, pero bueno, irá un poquito más después. Y hay muchos modelos de negocio que pueden irse generando alrededor de esto, ¿no? Sí. Claramente hay una necesidad de, por muy rápida que sea la carga, mínimo tienes que estar allí 15 minutos colgado del coche, ¿no? Y a veces que incluso eso, en las grandes ciudades, es un sacrificio, incluso eso, porque nos hemos vuelto muy cómodos, y es así, porque la gente lo que quiere es lo que tiene, ¿no? Es difícil, ¿no? Es un poco la dificultad de la introducción, en general, de las energías renovables, ¿no? Las energías renovables son muy buenas, pero son un poco más incómodas que las energías convencionales, ¿no? El viento bueno, sopla cuando sopla, ¿no? El sol, pues a veces hay nubes. Y con el vehículo eléctrico pues pasa algo parecido, ¿no? Es mucho más conveniente, pero no es tan cómodo. Y no es tan cómodo como tú sabes que si tú entras a una gasolinera con tu coche de gasolina, sabes que vas a salir con gasolina. Pero si entras con un coche eléctrico en una gasolinera, a lo mejor sales con el cargado o a lo mejor no. Y eso es lo que tenemos ahora. Y además, si estás dispuesto a cargarlo entero, sabes que te tienes que estar allí 20 minutos, cosa que con una gasolinera no pasa. Entonces va a haber modelos de negocio que se van a formar, por ejemplo, pues que hay un servicio donde alguien venga a tu casa, te coja la llave del coche, se lleve el coche, igual que te llevan a hacer la ITV, te lo vaya a cargar y te lo devuelva y te lo deje en el parking y te eche la llave en el buzón, por ejemplo. Están surgiendo efectivamente nuevos modelos de negocio. El año pasado ya hablábamos con gente de aparcamientos, por ejemplo, que estaba instalando precisamente en las grandes ciudades. No hay aparcamiento para todo el mundo, eso es así, pero que ya estaban implementando, además del servicio de parking, pues el servicio de carga. Otra cosa que me ha parecido muy interesante que has dicho, y es que efectivamente le pasa a muchos conductores, y es que los puntos de recarga no funcionan. La gestión del punto de recarga es casi tan importante o a la par de importante que lo es que haya puntos de recarga, porque, y me has recordado el tema de los supermercados, a mí me ha pasado ir a un supermercado, cargar y que se me corte la carga, o que no funciona en ese momento. Entonces, bueno, pues en mi caso no me ha supuesto mayor problema, no he cargado y punto, pero eso no puede sucederle. Siempre piensas, bueno, ¿y si alguien viene con un 5%? O sea, ¿esto qué es, no? Es la gestión del punto de recarga, aunque la percepción en las encuestas que hemos hecho años precedentes ha mejorado, o sea, la percepción de los usuarios de vehículo eléctrico ha mejorado con respecto a esta cuestión, porque yo creo que las marcas se han puesto las pilas, todavía siguen notando esta cuestión. ¿Cómo podemos hacer que esto mejore todavía más? Bueno, yo creo que AV y Orbis seguro que tienen mucha más información. Yo lo que diré es que mi punto de vista es que se ha mejorado mucho en los últimos 5 o 10 años, muchísimo. No estamos no estamos cerca de eso, de los comportamientos que tenían ni las aplicaciones móviles ni los operadores que tenían. Se ha mejorado mucho en interoperabilidad, que antes en la anterior mesa también se ha mencionado. Un usuario hoy puede cargar puede ser socio de un operador y cargar en cargadores de otro operador, eso se ha conseguido. No siempre funciona, es cierto, pero se ha conseguido una razonable interoperabilidad.
pero aún así hay todavía mucho camino. Y lo que diré en este aspecto es que la tecnología está disponible, plenamente disponible, y si hay algo que no funciona es o bien por una falta de medios por parte del operador o por una falta de interés. Sí, completamente de acuerdo. Nosotros ahora en AV estamos haciendo gestiones porque nos estamos dando cuenta que hay operadores o ayuntamientos o sitios donde se ha pedido una ayuda para montar los puntos de recarga, se han instalado los puntos de recarga y se han abandonado literalmente los puntos de recarga o directamente no se han puesto en marcha. Creo que tendría que haber una penalización de la devolución de esa ayuda y además una penalización porque esa ayuda, al llevársela a él, ha impedido que se la lleve otra persona. Entonces, desde AV abogamos porque el punto de recarga, cuando se subvencione, se les obligue primero a mantenerlo durante un tiempo determinado, un tiempo mínimo, junto con un mantenimiento correcto y una usabilidad. Y si el punto de recarga no está disponible durante una serie de horas, pues automáticamente se le penalice con la devolución de la subvención o con lo que se crea conveniente. Lo que decía el compañero, la tecnología está, la disponibilidad está. Y otra cosa por la que abogamos desde AV es que la interoperabilidad es fundamental. Yo tengo la suerte de vivir a 10 kilómetros, 12 kilómetros de Portugal y yo he tenido un problema con una compañía telefónica porque mi teléfono se conectó a la red portuguesa y durante 2 meses estuvo mi router de casa conectado a la red portuguesa. Me pasaron 2 facturas, una de 18.000 euros y otra de 17.000 euros. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos no existía interoperabilidad comunitaria con el roaming. Estamos en ese mismo punto con la movilidad eléctrica. Hágase lo mismo que se hizo en su día con el roaming de los teléfonos móviles. Interoperabilidad entre todos los puntos de recarga y tú vas al punto de recarga con una única aplicación y te pones a cargar con una única aplicación porque tu contrato ya lo tienes con un operador. Y lo único que estás utilizando es una infraestructura que debe ser común para cualquier operador que vaya. Y el mejor operador que te ofrezca el mejor servicio, el mejor precio, etcétera, etcétera, sea el que se lleve el gato al agua, el que se lleve el cliente. Claro, ¿y a ti qué te parece que hay que hacer para que eso pase? Tienen que hacer. Legislación. Nos tienen que obligar. Las operadoras, sí. El roaming vino por una normativa europea. Sí, no se va a poner de acuerdo. Sí, efectivamente, esta pregunta la hemos realizado esta mañana y efectivamente era un tema puramente de acuerdos, legislativa diría, o contractual, qué lío, ¿no? Con todos, hay que hacer contratos todos con todos. No, efectivamente. Sí, yo nada, por aportar algo más a lo que ya han dicho, que estoy totalmente de acuerdo, únicamente el camino es bueno, pero bueno, se me acaba de ir de aquí un oyente que es bastante técnico como yo, pero aquí vamos a pasitos, ¿no? De protocolos, porque también tiene mucho que ver. Venimos me pongo ya un poco técnico, seguro que Ignacio sabe, el OCPP 1.5, ahora estamos en el 1.6 y se está desarrollando el 2. También tiene esa evolución y yo lo he vivido, pues todo ese cambio, las aplicaciones van mejor, todo va mucho mejor. Y el punto final será eso, que yo me despreocupe y en vez de tener 5 o 6 apps como tengo ahora para viajar por España, tenga una y luego ya hagan acuerdos entre ellos de la manera que sea, ¿vale? Entonces, bueno, el camino es bueno. El OCPP 2.0 que está al caer, este 2023, facilitará las cosas porque va a mejorar también el API, la comunicación entre plataformas, entre servidores
y la bidireccionalidad, que luego hablaremos, de los cargadores también, ¿no? Claro, Entonces, es que a bueno, nivel técnico se puede hacer, es más una cuestión legislativa y, como dices, pues, a nivel de técnico obligación. estamos muy cerca de tener Porque- algo muy completo Sí. a la hora del usuario, ¿no? De que sea muy vivo y muy completo para él. Y luego sí que a estas operadoras de energía, pues bueno, para que se pongan de acuerdo entre ellas, hay 2 proyectos a nivel europeo, pero que se han estancado ahí un poco también en nada, y será pues eso, como decía Juan Manuel, ¿verdad? Juan Manuel, el tema pues como el roaming, ¿no? Que les digan, oye, hay que hacerlo así porque estamos en Europa y tenemos esa forma de hacer las cosas, ¿no? Es que es clave para la adopción masiva, lo mismo que comentabas antes con los puntos de recarga, en el sentido de tenerlos cerca y accesibles, sino que efectivamente no tengas que tener 27 millones de aplicaciones, aunque pueda ser más cómodo que la tarjeta, pero al final no deja de ser tedioso, ¿no? No solamente por la aplicación, es que tenemos que ser egoístas. Uno de los principales motores de España es el turismo. Uno de los principales motores que teníamos en Extremadura, de donde yo vengo, era Portugal. ¿Qué es lo primero que hemos hecho cuando la Diputación de Badajoz inició el plan Moving, del que bien sabe Orbi? Lo primero que le planteamos a los usuarios es: tenemos que ser interoperables con Portugal, porque si Extremadura es interoperable con Portugal, la gente, en vez de irse por Salamanca o irse por Huelva, vendrán por Extremadura. ¿Por qué no pensamos eso a nivel de España? Claro. Si España tenemos buenos sistemas de recarga, ágiles, interoperables, etcétera, etcétera, la gente de Francia no se irá a la zona de Italia, a la zona de la costa francesa, bajarán a la costa mediterránea. La gente de Portugal viajará a España. Entonces, es una cuestión de cifras y de números. Vamos a defender lo que tenemos. Efectivamente. Ahora ya sí nos metemos de lleno en los tipos de carga. La carga unidireccional ya está completada, pero hay ya vehículos, bueno, desde hace tiempo, que aceptan la carga bidireccional. ¿Cuándo va a ser el Vehicle to Grid una realidad accesible? Bueno, a mí me gustaría establecer contar en esta mesa una diferencia que hay entre lo que llamamos bidireccionalidad y lo que llamamos Vehicle to Grid, ¿no? La bidireccionalidad es simplemente la capacidad de un vehículo para entregar energía en lugar de solamente cargarla, ¿no? Eso es lo que llamamos bidireccionalidad. Dentro de la bidireccionalidad hay diferentes casos de uso que se pueden dar, que es que el coche entregue energía a una carga, como por ejemplo un altavoz o una batidora o una cafetera, que el vehículo entregue energía a una vivienda o que el vehículo entregue energía a la red, ¿no? Lo primero se llama Vehicle to Load, a una cafetera, Vehicle to Home, a una vivienda, y Vehicle to Grid, a la red. El Vehicle to Home y el Vehicle to Grid, lo que se llama el V2H o el V2G, se parecen mucho entre sí. De hecho, cuando una vivienda está conectada a la red, es Vehicle to Grid. No se puede hablar de Vehicle to Home como tal, ¿no? Vehicle to Home se parecería mucho a Vehicle to Load, ¿no? a la entrega a carga, solo y exclusivamente cuando la vivienda está aislada, ¿vale? Solo y exclusivamente. Cuando hablamos de que hay coches que permiten la bidireccionalidad, hay unos muy pocos coches, 3, que permiten el V2G, y empieza a haber coches nuevos que permiten Vehicle to Load, ¿vale? Normalmente se habla sin tener en cuenta esas diferencias, ¿no? Este coche que acaba de salir es Vehicle to Grid. No, es igual que el que tiene un enchufe dentro del maletero de su coche y conecta algo. O sea, tiene un pequeño convertidor y permite entrega 220 más o menos, de forma más o menos estable, pero no tiene ni que seguir frecuencia ni que hacer nada, ¿no? Los códigos de red no son necesarios para nada, y eso es lo que ofrecen los que están ofreciendo los nuevos vehículos, ¿no? La bidireccionalidad en Vehicle to Grid se puede dar
de momento solamente en continua, en carga en continua, aunque hay proyectos para hacerlo en alterna. Cuando tú cargas en continua en un coche, lo que haces es hacer un bypass del cargador de a bordo del vehículo, ¿no? Realmente lo que llamamos los cargadores en corriente alterna, los cargadores AC, los cargadores pequeñitos que todo el mundo, o que la gente que tiene la fortuna de vivir en una unifamiliar tiene en su casa, es una serie de protecciones, de relés, pero no tienen dentro un inversor de potencia, no hay una transformación. Entonces, estos cargadores necesitan del cargador de a bordo del coche, que es el encargado de transformar la corriente alterna en continua, porque las baterías solamente cargan en continua, y transferírsela a la batería. Cuando tú cargas en corriente continua, tú haces un bypass de ese cargador de a bordo y hablas directamente con la batería. Tienes mucha más información, por ejemplo, tienes la información sobre el SOC, sobre el estado de carga, sobre el porcentaje de carga que le queda al vehículo, y eso te da mucha información para hacer cosas inteligentes, ¿no? Que es también, Ampere es muy especialista en temas de inteligencia artificial. Y en este punto es donde entran los cargadores bidireccionales, ¿no? Que son cargadores mucho más costosos que un cargador habitual, porque son de verdad cargadores, porque tienen dentro un inversor. Se parecen más a un cargador público de alta potencia, aunque puedes hacerlo para carga doméstica o para carga semipública en un hotel o en una empresa con una flota eléctrica y tal, a baja potencia. Nosotros, por ejemplo, tenemos el cargador eLoop, que permite esa bidireccionalidad en doméstico o en semipúblico, y permite un vehicle to grid. Necesitas un inversor dentro, un inversor de potencia dentro. Claro, el vehicle to grid te da esa flexibilidad y te abre un mundo, digamos, de modelos de negocio y nuevos revenue streams para el conductor. El conductor hasta ese momento lo que hacía era conducir su vehículo y ahorrar en gasolina, y a partir de ese momento se le abre la posibilidad de ahorrar dinero a través de entregar la energía que no usa diariamente. Hace un momento hablábamos de que un conductor de un vehículo eléctrico habitualmente hace pues 70 a 100 kilómetros, que puede constituir un 30 o un 40% de la batería de un vehículo actual, pero el resto de energía la tiene metida en su batería y no le está sacando partido. Es un activo que lo tiene ahí, pero no le está sacando un rendimiento económico. Bueno, pues esa energía, cargada por ejemplo por la noche, se puede entregar a la vivienda durante el día, a horas en las que el usuario compraría esa energía mucho más cara. O sea, está utilizando la batería de su coche como una batería estacionaria en el momento, lógicamente, que el coche está conectado a su cargador. Esto le genera un ahorro económico. Pero es que además puede hacer lo que el director de UE Energía, que ha estado con nosotros hace un momento, comentaba, ¿no? Aportar flexibilidad a la red, permitir una alta penetración de renovables en el sistema, permitir la descongestión de nodos de distribución, que yo en ese sentido estoy un poquito en desacuerdo con esta persona de UE Energía. Ha comentado que la red lo soportaría todo. Yo no creo que las grandes ciudades o en las pequeñas, si se diera el caso de que todo el mundo tuviera vehículos eléctricos, los nodos de distribución no habría que tocarlos. Habría que redimensionar. Habría que redimensionarlos, pero tú puedes reducir mucho la necesidad de inversión en esa infraestructura de distribución si tienes unos activos flexibles, si tienes baterías, o en forma móvil en un vehículo o de forma estacionaria, que te permitan aportar flexibilidad a la red, que te permitan en un momento de congestión coger esos vehículos. Los de congestión es que hay mucha demanda, por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol, ¿no? Cuando hay un partido de fútbol sube la demanda muchísimo y los nodos de distribución se ven muy saturados. Bueno, pues en ese momento pues todos los coches que tienes conectados pueden entregar energía a un alto coste. ¿Por qué? Porque si no tienes un problema en distribución que es mucho más costoso. Entonces, todos esos modelos de negocio se pueden ir generando alrededor de esta bidireccionalidad, que no es un vehicle to load, es un vehicle to grid. Y para conseguir un vehicle to grid necesitas o bien que el coche te integre un cargador de a bordo bidireccional, cosa que ya hay algunos coches que lo están haciendo, pero claro, para conseguir entregar energía a la red tienen que ser compatibles con todos los códigos de red del mundo, o al menos con todos los códigos de red en los que quieren vender ese vehículo. Si un Mercedes, un Hyundai, quien sea, quiere vender el vehículo en 10 países, tiene que ser compatible con esos códigos de red. Claro. Y eso es una tarea a la que los fabricantes de vehículos eléctricos no están acostumbrados y prefieren dejar
a otros actores, como por ejemplo nosotros o Orbis, ¿no? La adaptación a esos códigos de red a través del cargador. A través del cargador. Te voy a, igual que te he preguntado de cargadores, quiero preguntarte sobre las soluciones de almacenamiento, porque también es otra de las cuestiones. ¿Cuál es el futuro de las soluciones de almacenamiento de energía en los edificios residenciales? Bueno, hemos hablado también en anteriores mesas pues, de este auge, ¿no? de la adopción de instalaciones fotovoltaicas, ¿no? en el sector residencial. La instalación fotovoltaica proporciona al sector doméstico o al usuario doméstico, da igual el dimensionamiento en términos generales, de forma general, como mucho un 30% de ahorro, independientemente de la cantidad de paneles fotovoltaicos que se instalen en su cubierta. ¿Por qué? Porque es necesario hacer un match entre la producción fotovoltaica y el consumo, ¿no? Si el usuario no está presente consumiendo en el momento de la producción, pues por mucha potencia fotovoltaica que tenga y por mucha generación que tenga, es difícil, ¿no? Entonces, para superar ese 30% de ahorro es necesario una batería, o bien en forma estacionaria o bien en forma de un vehículo eléctrico. Y esto puede llevar a ese usuario a pasar de un 30% hasta casi un 80%. Es enorme la diferencia, ¿no? Dentro de estas soluciones, para alcanzar ese 80%, es necesario que la solución de almacenamiento sea inteligente, aprenda del usuario en determinados puntos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es trabajar con inteligencia artificial en cuanto a la producción fotovoltaica. Hacemos una predicción de la producción fotovoltaica que va a haber en los próximos días, hacemos una predicción de cuándo va a ser el consumo de ese usuario y le preguntamos al usuario las tarifas eléctricas que tiene, a qué hora va a ser más barato, y con esas tres cosas establecemos, digamos, una línea base de carga, un comportamiento ideal de la batería, básicamente cuánta energía tiene que tener la batería en cada momento para poder satisfacer desde un punto de vista económico al usuario. Entonces, las soluciones de almacenamiento en residencial tienen obligatoriamente que pasar por la inteligencia artificial, porque si no tienes esa inteligencia artificial tú no sabes cuándo el usuario va a consumir y lo único que harás será cargar cuando tienes excedentes y descargar cuando el usuario demanda, pero puedes descargar en un momento en el que la energía para el usuario es muy barata y le estás quitando esa parte del ahorro que le vendría si tú retienes esa energía unas horas para entregársela cuando más cara le es al usuario, ¿no? Además de que proporcionas otros servicios como por ejemplo peak shaving, ¿no? El peak shaving es la capacidad de las baterías, ¿no? Y esto ocurre en vehículo eléctrico también, el vehicle to grid no es solamente una fuente de energía sino también una fuente de potencia, lo cual permitiría a un usuario con un cargador bidireccional y con un vehículo compatible, permitiría que el vehículo le permitiera reducir la potencia contratada y por lo tanto reducir su término fijo de la factura. Y por no hablar de lo que hemos comentado hace un momento, los servicios que podría dar a la red, que podría cobrar. Claro, antes cuando hablabas de eso precisamente me ha recordado la compensación de excedentes, es decir, al final el vehicle to grid podría, al verter su electricidad, la de la batería en caso de necesidad, como lo hace una instalación fotovoltaica que no tiene batería y por tanto no está acumulando esa energía, cederlo a la red, tener una especie de compensación de excedentes también por el del tema del coche o tener... Eso se hace si la instalación es fotovoltaica y tú tienes un vehículo eléctrico y tú viertes energía, a ti te compensan por esos excedentes. Pero se tiene que evitar la compensación de excedentes porque la compensación de excedentes lo único que consigue es reducir la rentabilidad del usuario. Porque la compensación de excedentes se paga muy mal. La compensación de excedentes se paga entre 5 y, en el mejor de los casos, 15 céntimos el kilovatio hora. Cuando al usuario le puede llegar a costar 40, 45 céntimos el kilovatio hora con impuestos incluidos, comprar su propia energía. Por lo tanto, ¿para qué venderla a 15 si te puedes ahorrar 45? No sé si me explico. Sí. Entonces, si tú consigues que tu coche, mediante el cargador bidireccional, retenga esa energía, acumule esa energía, en lugar de excedentarla, pues mucho mejor. Sí, desde luego. Esto además es muy interesante porque yo creo que... No sé si alguno de mis compañeros quiere añadir algo, ¿eh?
Yo sí tengo algo que comentar de Pues esas adelante. dos preguntas últimas. El tema lo ha explicado, vamos, mejor imposible, Ignacio, la bidireccionalidad de los cargadores y de los vehículos. En cuanto a Orbis, no tenemos ninguna solución, pero estamos atentos a que se incorpore en el tipo 2, en el conector tipo 2 en alterna o en el combo, o sea, los conectores europeos, porque ahora mismo eso es realidad solo en el conector CHAdeMO. Entonces estamos atentos para empezar a trabajar con ello, ¿no? Y luego a nivel personal y como usuario, yo a día de hoy, yo no lo veo como usuario, y esto ya me salgo de lo profesional, me voy a como usuario de vehículo eléctrico, que mi vehículo eléctrico lo más caro fue la batería, y sí que no veo el utilizar mi batería de mi coche para el beneficio que a día de hoy tenemos, o yo podría tener, no lo veo, no veo esa compensación económica. Todo cambiará, como ha dicho el compañero que estaba antes sentado en este sitio, cuando me compensen esa energía que yo voy a verter a la red, me la compensen de verdad, ¿no? Y me paguen. Entonces ahí a lo mejor he hecho cuentas y me sale rentable. Pero a día de hoy me saldría rentable tener otro tipo de batería que no sea la de mi coche, que sea a lo mejor la de un Nissan Leaf de hace 10 años, de 11 kilovatios, que hay un mercado, bueno, hay mercado de baterías de segunda mano, ¿no? Para utilizarlas en viviendas. Entonces yo veo más, a día de hoy, más lógico eso que utilizar la de mi coche, que, vuelvo a repetir, a día de hoy lo más caro es la batería, ¿no? Y es un poco a nivel personal. Y bueno, principalmente esa, no sé si quieres aportar algo más. Sí, yo estoy un poco de acuerdo con Lauren, porque el poner a un usuario me refiero a un usuario doméstico, un usuario residencial, un equipo bidireccional en corriente continua supone un sobrecoste que no sé si compensa precisamente lo que dice Lauren. Es decir, por ese precio me pongo mis propias baterías. No sé en qué términos de precio estamos hablando, pero me imagino que andamos por ahí, moviéndonos por el mismo precio que una batería estacionaria de alrededor de 5 o 6 kilovatios mínimo, 6 kilovatios hora. Entonces, sí, o sea, la diferencia es que lo que te sobra de un vehículo eléctrico al día es 30 o 40 kilovatios hora. Sí, es que estamos hablando de otras magnitudes. Sí, pero lo que dice Lauren, el problema es que utilizar la batería de mi coche, que como bien dice Lauren, es el elemento más caro de la batería. Hablamos como usuarios, Y las baterías de nuestros coches valen, son oro. ¿Y con coche en propiedad o en alquiler? Propiedad. Bueno, sabéis que eso es especie en extinción. Sí. No, de hecho Renault Zoe fue el que empezó alquilando y ha dejado de utilizarlo por la venta de vehículos. O sea, todo lo contrario. Lo que sí estoy de acuerdo en ese caso que tú comentas es, por ejemplo, en oficinas. Sí, me parece. Los renting. Bueno, yo me refiero a los renting. No, me refiero que. Bueno, no solamente el car sharing, sino que habitualmente hoy te compras un coche en formato renting, ¿no? Claro, no decías la propiedad del vehículo, no claro, la propiedad batería. del vehículo, no de la batería. No hablo de lo que hizo efectivamente Renault con el Zoe. No, digo que habitualmente la gente hoy día, como además en este momento tan convulso en cuanto a la movilidad, ¿no? A la transformación de la movilidad, nadie sabe si se tiene que comprar un vehículo eléctrico puro, un híbrido enchufable, un híbrido no enchufable. O sea, hay muchísima incertidumbre en lo que debería ser mi coche de dentro de 8 años. Nadie lo sabe. Y por lo tanto, lo que hace el público general es irse a un modelo de renting de 4 años y ya ver en 4 años qué es lo que pasa con mi vida, ¿no? Qué es lo que pasa con el sector de la movilidad, si vamos a gas, si vamos a cómo vamos, ¿no? Entonces, seguro que a eléctrico, pero realmente hay mucha incertidumbre. Entonces, bueno, en ese modelo lo que te interesa es sacarle el mayor partido que puedas al activo que tienes durante esos 4 años, no esperar a ver qué pasa con ese activo dentro de 8. Efectivamente. Y ya por último, porque sé que al almacenamiento ha afectado, pero no sé si a los cargadores.
el suministro, o sea, ha aumentado el coste de las materias primas y ha habido problemas logísticos y de transporte. Todo el sector de la movilidad eléctrica en ese sentido se ha visto afectado. No sé si el mundo de los cargadores también. Empiezo yo, sí. En el caso de Orbis, pues sí, en nuestro caso en particular sí se vio afectado por nuestros proveedores. Fueron los que nos dejaron de suministrar. Y eso fue justo después de pandemia, ¿no? Fue cuando tuvimos un pequeño escalón, sí que supimos reaccionar bien y donde teníamos un solo proveedor. Me estoy acordando de un producto muy específico y de un fabricante de nivel que nos dejó colgados, porque él me decía lo mismo, es que a mí también me han dejado colgado, ¿no? Pero ahora, bueno, pues de todo se aprende y tenemos varios proveedores de materia prima clave para no parar la producción. De hecho, después de... Estoy hablando de 2020, ¿vale? Ya no hemos vuelto a tener ningún problema de estocaje y eso que el nivel de puntos de recarga de fabricación se ha aumentado, claro, y exponencialmente, se sigue aumentando, o sea, claro. ¿vale? Pero ahora mismo estamos, o hemos sabido aprender y reaccionar rápido de ese problema que hubo después de pandemia. Es en el caso de Orbis. Y Ignacio, ¿qué nos cuente? Sí, a nosotros, por supuesto, nos ha afectado. Yo creo que ha afectado a cualquier fabricante que necesite componentes electrónicos. Y sí, y esto es una realidad que yo creo que el público es importante que conozca, ¿no? Cuando se suben precios, no se suben porque sí, sino se suben porque pues tú a lo mejor para fabricar un determinado cargador o una batería o lo que necesites, necesitas una lista de componentes. Y cuando tú vas a comprar esos componentes, porque habitualmente pues o te estocas una parte, pero de repente si las necesidades del mercado aumentan, ¿no? si la demanda aumenta, pues necesitas seguir fabricando y cuando vas a por ese mismo componente te encuentras con que no lo tienes. Y te encuentras con que la alternativa la puedes comprar, encuentras una alternativa. No sabes durante cuánto tiempo, hoy hay 500 y le dices que sí al que las tiene que comprar, el que se las tiene que comprar se marcha a su casa a las 8 o las 7 de la tarde, al día siguiente las va a comprar y donde ve 500 hay 0. Eso ocurre. Pero lo más problemático es cuando el componente que tienes que cambiar, porque el proveedor habitual ha desaparecido, es un componente crítico o que se considera crítico según la norma de certificaciones del producto y tienes que volver a recertificar. Eso es un problema. Eso es un problema porque... O diseñar, ¿no? Bueno, por supuesto tienes, o sea, para empezar ya hay un componente que no tiene las mismas dimensiones, que no tiene las mismas... O sea, que sí, que cumple desde un punto de vista electrónico, puede cumplir, pero eso te implica modificar tu fabricación, te implica... Y además de eso, tienes que ir a un laboratorio a certificar que eso cumple con todas las certificaciones de riesgo eléctrico, etcétera, etcétera, porque se considera un componente crítico. ¿Y por qué suben los precios? Bueno, pues suben por ese tipo de cosas. Claro, efectivamente. Eso me da pie para introducir un tema interesante con los vehículos eléctricos. Lo que acaba de decir Ignacio, y es los problemas de legislación que tenemos en España concretamente con el retrofit de vehículos eléctricos. ¿Por qué no se permite en España el retrofit? El retrofit es coger un coche de combustión y convertirlo en un coche eléctrico. Se permite en Portugal, se permite en Francia, se permite en Italia. Los 3 países que están alrededor nuestra. Cuando en España lo quiere hacer alguien, se va a Francia, a Portugal, a Italia, a Luxemburgo. Tenemos un fabricante de motos eléctricas en Canarias que se está llevando a certificar sus motos a Luxemburgo. Es una cuestión de legislación. Un amigo que tengo siempre dice lo mismo. Los americanos inventan o inventaban, los chinos copian y los europeos legislamos. Pero no legislemos tanto, no seamos más papistas que el Papa. Hay muchas posibilidades de reconvertir a mecánicos, a talleres, a empresas de electrónica, de reconvertir. No vamos a tirar 22 millones de coches que tenemos en España. Habrá que darles un uso. ¿O qué? ¿Vamos a chatarrar 22 millones de coches y vamos a meter 22 millones de coches eléctricos en el mercado?
no sería razonable. Yo, por ejemplo, tengo un SEAT 600 del año 1967. Si yo pudiese electrificar ese coche, lo utilizaría a diario en casa. No sé si has visto Sí, pero no está homologado. No está homologado. No está homologado. El problema es no puede circular. Entonces, si yo lo pudiese homologar y certificar, un coche menos que quitamos de la carretera. O un coche más, perdón. Que ponemos, pero que lo ponemos como, Y con un impacto como lo ambiental queremos. muchísimo menor. Eso es, Claro. eso es Efectivamente. eficiencia energética, eso es ecología. Eso Y es economía reutilizar. circular, porque lo reciclas de alguna manera. Entonces, desde aquí instamos a los gobiernos que están en otras cosas. Volvemos a la pregunta de inicio, ¿no? Que era un poco esto, de demasiada legislación que nos asfixia un poco. Y pasa un poco lo que estaba comentando ahora mismo Ignacio, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene que porque cambie un componente que se considera crítico pero que no es crítico porque electrónicamente es compatible, tengamos que recertificar un producto? No tiene mucho sentido. Desde el punto de vista electrónico me refiero. Bueno, es más desde el punto de vista de seguridad. De seguridad, sí. Si entramos ahí... Seguridad eléctrica. Seguridad eléctrica, Que no lo puede radiadas. garantizar. Muchísimas gracias, Ignacio Guerrero, director tecnológico de Ampere Energy, por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Laura Enteva, de Orbis, y Juan Manuel Moya, de AV, por habernos acompañado en esta jornada interesantísima que hemos tenido, y desde luego en la mesa de cargadores, que vuestras aportaciones han sido fundamentales para entender un poco cómo va este vertical de la movilidad eléctrica. Muchas gracias. Una última cosa, Sí. no sé si me voy a permitir el lujo. No sé si Ampere y Orbis están en la mesa de transición, de la mesa de cargadores, precisamente del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica, en la que hemos solicitado por activa o por pasiva que la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos esté presente, porque creo que 5.500 usuarios en España, que hemos recorrido más de 2 veces la distancia de Badajoz, de la Tierra a la Luna, tienen algo que decir en su experiencia. Entonces, desde aquí, aprovechar la situación para instar al MITECO a que nos convoque a la mesa de infraestructura. Orbis lo apoya y seguro que Ampere también apoya esa petición. A ver si podéis estar. Muchísimas gracias. A vosotros, Bueno, muchas gracias. encantado, Ignacio. Gracias, Muy encantado. bien.